Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero explicarles cómo podemos aprovechar las rupturas cuando tenemos micro rangos en el gráfico. Básicamente les voy a explicar cómo operarlo con acción del precio y esto se va a enfocar a binarias o lo que sería pues scalping extremo, donde buscaríamos movimientos cortos del precio. Primero que nada les recuerdo que un micro rango pues es un rango pues básicamente pequeño, como su nombre lo indica. Está comprendido de menos de 20 velas, generalmente incluso menos de 10 velas. Suele ser pues un movimiento bastante pequeño en donde el precio se queda encapsulado formando un rango en miniatura. Entonces eso es básicamente lo que es un micro rango, y para poder operar las rupturas de micro rangos de manera adecuada, lo que vamos a buscar es ir a favor de una tendencia. Por ejemplo, si estamos dentro de una tendencia alcista, pues ya saben, ¿no? Lo básico que vamos a buscar es que el precio vaya creando máximos más altos que los máximos anteriores y mínimos más altos que los mínimos anteriores. Si tenemos esa estructura, pues entonces tenemos un movimiento alcista válido. Ahora, cuando tenemos esta estructura y de pronto vemos un nuevo impulso y nos encontramos un micro rango, pues lo más favorable aquí sería operarlo a favor de la tendencia. Por ejemplo, tenemos este movimiento bajista, es un retroceso, y después puede ser que a lo mejor acá se forme un micro rango. Lo que vamos a hacer es esperar a que el micro rango rompa al alza, que rompa la resistencia de la estructura, y buscaríamos una compra inmediatamente en la siguiente vela. En este caso pues esperamos que el precio busque llegar al máximo anterior, que este sería el máximo anterior, entonces esperaríamos que el precio llegara como mínimo hasta esa zona. Entonces por ese motivo podemos ingresar en una compra tras la ruptura del micro rango. El micro rango podemos encontrarlo en diferentes lugares. Por ejemplo, puede ser que el precio haya retrocedido, haya creado este movimiento de retroceso, y que justo aquí abajo se cree el micro rango y después el precio rompe hacia arriba. Entonces de igual forma ahí podemos seguir nosotros buscando alguna compra tras la ruptura. También puede ser que el precio a lo mejor suba y que empiece a crear el micro rango en esta zona, justo donde teníamos el máximo previo. Acá tenemos el máximo previo y aquí se empieza a crear el micro rango. De esta manera también podríamos nosotros buscar una compra, porque lo que tenemos es una estructura alcista, es decir, el precio sigue insistiendo en subir, y cuando se crea el micro rango pues lo que vemos es la misma insistencia del precio en romper la parte de la resistencia. Entonces de la misma forma, tras la ruptura de la resistencia, nosotros podemos ingresar en una compra. Básicamente pues aquí por ejemplo, esta sería la resistencia del micro rango y el soporte del micro rango. Entonces justo tras la ruptura podemos buscar alguna compra en esa estructura. Entonces ya sabemos, se puede crear aquí en el fin del retroceso, se puede crear a la mitad o se puede crear en la parte superior. En cualquiera de esos puntos se puede crear el micro rango, y en cualquiera de esos micro rangos pues sería válido buscar una compra. Lo que sí es importante es que la estructura esté activa y que vayamos obviamente en una tendencia fuerte. Lo mismo pasaría en una estructura bajista, donde el precio va haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos. Pues podríamos encontrarnos por ejemplo con un micro rango acá, y de la misma forma, ¿no? Tendríamos nosotros nuestra área de soporte del micro rango, resistencia del micro rango, y buscaríamos vender. En este caso, para seguir la tendencia, buscaríamos vender cuando el precio baje, rompa el soporte del micro rango, y en ese momento buscaríamos hacer una venta en esa próxima vela. En este caso pues esperamos que el precio llegara a bajar hasta este punto, hasta el último mínimo importante, y que pues ahí el precio interactuara ya para ver si rompe o si sigue ahí formando un rango mucho más ancho. Pero pues nosotros buscaríamos aprovechar por lo menos la vela de la ruptura. Ahorita les voy a mostrar ejemplos para que sea más entendible. De la misma forma que con la estructura alcista, vamos a darnos cuenta que en una estructura bajista puede ser que el micro rango se forme a la mitad de la estructura, y de la misma forma pues nosotros buscaríamos vender cuando el precio rompa el soporte. Este es el soporte del micro rango, resistencia del micro rango. Buscaríamos vender cuando el precio rompa el soporte aquí en la siguiente vela, y como mínimo esperaríamos que el precio llegara a la parte inferior del último mínimo. Y también puede ser pues que el precio baje y que empiece aquí a crear el micro rango, justamente aquí. En este caso la estructura se vuelve un poco sospechosa, porque podríamos sospechar que el precio no va a poder romper, por ejemplo, este soporte, porque este es el último mínimo importante y justo ahí en ese mínimo el precio está haciendo el micro rango.
Sin embargo, sigue siendo válido tomar el riesgo de continuar con la tendencia cuando el precio rompa ese soporte. Sigue siendo válido porque estamos metidos en una estructura bajista. Entonces esto sería una pequeña pausa antes de la ruptura del soporte, antes de la ruptura del último mínimo. Entonces ahí podríamos vender, y en casos cuando la estructura nos muestra algo así, pues generalmente la ruptura suele ser bastante grande. Entonces ahí también podríamos seguir operando a favor de la tendencia. Debo de mencionar que pues las estructuras de los microrangos dentro de buenas tendencias no es algo tan común, es decir, no es algo que vayamos a encontrar 4 o 5 veces durante el día, durante una sesión, pero pues a lo mejor podemos aprovecharlo una vez al día mientras estemos en el transcurso de nuestra sesión. Entonces considero que es algo importante conocer para poder sacarle provecho. Ahora sí me muevo a mostrarles el primer ejemplo. Aquí estamos en un gráfico de 1 minuto. Quiero que vean acá, de pronto acá tenemos un movimiento bajista muy fuerte, en donde el precio rompe los últimos mínimos y pues obviamente ya no hay máximos más altos. Entonces en este caso tenemos el inicio de una tendencia bajista en este movimiento que hemos visto aquí previamente. Si lo vemos en el micro, podemos observar que tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso y un nuevo impulso. Tenemos acá claramente una tendencia bajista, y también podemos observar que es un canal estrecho. También podemos decir que sería un movimiento muy fuerte bajista. Así sería. Lo había dibujado mal al principio, pero ahora sí tenemos un canal estrecho bajista. También pues en pocas palabras lo que vemos son muy pocas velas alcistas. Entonces sí, aquí en definitiva tenemos un movimiento bajista, y es un movimiento fuerte. Tenemos el movimiento bajista y el precio nos presenta un retroceso. Acá tenemos un retroceso, pero si nos damos cuenta, este retroceso no llega demasiado lejos. En este caso, nuestro último máximo importante, un máximo notable, sería este máximo de acá, que es el inicio de la misma tendencia. En este caso, pues el precio no puede llegar hasta ese máximo. Si lo viéramos más en el micro, podríamos decir que aquí tuvo un micro retroceso el precio, y que en este punto tendríamos un máximo. Ahí sí que el precio lo ha roto, ¿ok? En esta estructura sí que fue roto, entonces ahí tendríamos que tener precaución. Pero si lo vemos en la estructura general, tenemos el movimiento fuerte bajista, el último máximo importante, y el precio retrocede pero no puede llegar a ese último máximo. Entonces tenemos acá este pequeño micro rango. No tiene demasiadas velas, sí tiene, pues podríamos decir, un poco más de velas de lo que esperábamos, pero no llega a tener 20 velas. Entonces tenemos acá el soporte del micro rango, y muy importante, un soporte que se pueda distinguir bien. Acá si tenemos cierres y aperturas de velas, lo podemos trazar de una buena manera. Y pues seguido de eso tenemos la ruptura de lo que sería el micro rango aquí con esta vela de acá. Esta vela de acá rompe el soporte del micro rango, por lo tanto podríamos vender en esta próxima vela. Para esto vamos a utilizar únicamente los cierres y aperturas de velas y no vamos a usar las mechas, porque si usamos las mechas tendríamos otro nivel por acá y otro nivel por acá, ¿ok? Pero esos son extremos que se están creando al ver la insistencia del precio en bajar. El precio insiste en bajar, no puede romper, insiste en bajar, no puede romper, insiste en bajar, y aquí perfora, pero no puede romper hasta que vuelva a intentarlo nuevamente. Entonces, eso es básicamente lo que nos está mostrando. No sería suficiente información para bloquear el paso bajista. Sí, es un micro soporte, pero recordemos que estamos operando a favor de la tendencia, y si vamos en una tendencia bajista, pues el precio rompe soportes. Entonces, por eso esas puntas de mechas no representan demasiado peligro. Muy bien, por eso podemos vender aquí en esta próxima vela, o incluso podríamos vender en la siguiente, porque pues si nos damos cuenta todavía tenemos acá el apoyo de la ruptura de este micro nivel a favor de la tendencia. Entonces podríamos hacer ahí un par de ventas esperando que el precio llegara como mínimo a esta parte de acá, a este soporte, que sería el último mínimo importante antes de este retroceso. Aquí tenemos entonces lo que sería una estructura de un micro rango que se puede operar a favor de la tendencia. De preferencia que tenga menos de 20 velas para que así pueda seguir siendo considerado un micro rango y así le podamos sacar provecho. Acá tenemos una estructura un poco más fácil de comprender. Como podemos observar, pues tenemos acá máximo, máximo, mínimo y mínimo. Aquí sí que vamos desde el principio en una tendencia alcista. De pronto el precio crea un máximo nuevo y tenemos un retroceso. En este caso, el retroceso, si se dan cuenta, no llega al último mínimo, que es este de acá, porque el precio retrocede ahí y luego hace un impulso fuerte creando un máximo nuevo. Entonces este es el mínimo. Y el precio, cuando hace este retroceso más arriba, no llega ahí. Entonces estamos todavía dentro de una buena estructura alcista.
Seguido de eso, pues nos topamos con un microrango. El precio nos muestra una triple formación bajista seguida del microrango. Eso está excelente porque este es un microrango mucho más pequeño. Eso es lo que buscamos idealmente, microrangos pequeños, que no estén compuestos por demasiadas velas. Vemos que tenemos un movimiento fuerte alcista, se forma el microrango, perfecto. Lo primero que vamos a hacer es identificar lo que sería la resistencia, sería esta parte de por acá. Y el soporte, ¿no? Sería esta parte de acá. Perfecto. Identificamos la resistencia y soporte del microrango utilizando cierres de velas. No vamos a utilizar tanto las mechas, es válido usarlas, pero pues si tenemos un poco de confusión, la podemos evitar. Si somos un poquito más arriesgados, pues podemos colocarlo e incluso buscar dos operativas utilizando también esa zona. Bueno, acá vamos a utilizar únicamente los cierres de velas para hacerlo más simple todavía. Y bueno, lo que tenemos es un retroceso, se forma el microrango, también pueden verlo como un doble suelo, triple suelo. El precio rompe acá la resistencia del microrango, pero lo hace con un gap, con un pequeño salto. Entonces cuando rompe de esa manera no nos da suficiente información para comprar porque todavía no se ha confirmado. Lo que nosotros buscamos es que una vela termine por encima de la resistencia, no que abra por encima con un gap, que termine. Entonces si esperamos a que esta vela termine, nos damos cuenta que termina hacia abajo, así que no está cerrando por encima de nuestra resistencia, no buscamos una compra. Sin embargo, la siguiente vela sí que sube y termina rompiendo nuestra resistencia. Y eso está perfecto porque ya es el indicio de la ruptura del microrango. En este caso tenemos un movimiento alcista de esta manera, un retroceso, un microrango que se forma y actualmente está rompiendo esta resistencia. Aquí, en esta vela alcista, está rompiendo esa resistencia y podemos buscar una compra en la siguiente vela. Si nos damos cuenta, la siguiente vela retrocede, rechaza de la zona y nos deja una buena operación que podemos ejecutar en ese caso. Si desconfiamos, porque decimos, ok, todavía tenemos este gap que puede bloquearnos el precio, entonces si desconfiamos es válido esperar. Si nos damos cuenta, la siguiente vela es alcista y sigue rompiendo, rompe esta punta de mecha, a lo mejor esta todavía no, pero sí rompe la anterior y también rompe el número redondo, así que aquí también seguiría siendo válido buscar una compra en la próxima vela. Si se dan cuenta, casi siempre hay como que una mecha que no pudo ser rota, o que estamos operando muy arriba, o que estamos operando muy abajo, algo así. Siempre va a haber cierta probabilidad en nuestra contra, y eso es porque no existen operaciones 100% seguras. Lo que buscamos es que exista la menor probabilidad en nuestra contra posible. Vamos aquí a mostrarles un ejemplo bajista, también es una buena estructura. Lo que podemos observar es un movimiento donde tenemos máximos y mínimos cada vez más bajos. Mínimo más bajo, máximo más bajo que los anteriores, mínimo más bajo. Entonces vemos acá claramente un movimiento bajista. De pronto, acá tenemos un microrango. Es un microrango porque pues están las velas traslapadas, el precio no puede crear máximos y mínimos más bajos en ese momento, entonces es un microrango. Este es un microrango también bastante bonito porque no tiene demasiadas velas. Lo que hacemos es identificar los soportes y las resistencias. Acá tenemos resistencia, resistencia, soporte, soporte, únicamente con cierres de velas para hacerlo más fácil. Pero mucho ojo aquí porque también las puntas de mechas nos resultan un poco sencillas de comprender porque todas se encuentran en un mismo nivel. Sería mucho más difícil, por ejemplo, si yo tuviera que a lo mejor esta punta de mecha llegó hasta aquí, esta otra aquí a la mitad y esta otra está por acá. Entonces ahí sería más difícil de utilizar las puntas de mechas, pero en este caso están al mismo nivel, así que también podemos ahí sacarle provecho a esas puntas de mechas, más o menos así, pues colocando nuestra línea. Recordemos que es un micro soporte, pero igual lo podemos utilizar. Perfecto, ¿no? Entonces tenemos una buena tendencia bajista, es una tendencia fuerte, se nos crea un micro rango, de preferencia con pocas velas, como lo que vemos acá, y de pronto el precio rompe con una vela sólida hacia abajo. Cierra debajo del soporte, eso es bastante importante, que la vela cierre debajo del soporte, y pues una vez tenemos la información de la ruptura podemos vender inmediatamente en esta próxima vela. Ahí podemos ejecutar nuestra venta a favor de la tendencia, a favor de la ruptura de ese micro rango, y pues de esa forma podemos aprovechar esta venta. Les recuerdo pues que podemos utilizar los microniveles, como serían las puntas de las mechas, también como un apoyo de soporte y resistencia. Recordemos, un soporte roto lo utilizamos a favor de la tendencia. Acá les muestro un último ejemplo, este es un ejemplo alcista. Tenemos acá pues una estructura clásica de movimiento alcista, máximos y mínimos más altos. Acá tenemos un máximo, otro máximo, perfecto. Y de pronto tenemos un retroceso. Este retroceso de acá no llega al último mínimo, que es esta parte de acá, o incluso a este otro mínimo de acá. No llega a ninguno de esos dos. Por lo tanto, seguimos en una estructura válida alcista, donde podemos buscar compras.
de pronto se nos empieza a formar el microrango. Este es un microrango que va avanzando con varias velas, pero no tiene más de 20 velas, así que sigue siendo válido utilizarlo. En un principio, mucho ojo aquí, en un principio nosotros tenemos esta resistencia y este soporte. Ok, perfecto, ¿no? Acá el precio de pronto rompe lo que sería esta resistencia y pues eso ya es suficiente para que nosotros busquemos una compra porque estamos siguiendo a favor de una tendencia fuerte. Sin embargo, aquí pasa algo y es que esta punta de mecha no ha sido rota todavía. Tenemos un micro bloqueo. Pero ya sabemos que al ir a favor de una tendencia el precio suele romper las resistencias, entonces tenemos un micro bloqueo pero vamos a favor de la tendencia, es válido buscar una compra. ¿Qué es lo que pasa? Compramos en esta próxima vela y nos quedamos atrapados, el precio se va en nuestra contra. No hay ningún problema, ¿ok? No pasa nada, simplemente avanzamos a la siguiente oportunidad que el precio nos pueda ofrecer. ¿Y qué es lo que tenemos en la siguiente oportunidad? Que el precio baja nuevamente para decirnos, ok, tenemos ahí una ruptura y un retroceso tras la ruptura del micro rango inmediatamente y después el precio vuelve a empujar con fuerza hacia arriba. Entonces básicamente lo que tenemos ahí es la estructura del micro rango, ruptura, retroceso y pues cuando el precio continúa subiendo tenemos la continuidad alcista. Entonces acá también podríamos buscar una compra. Ojo aquí porque la resistencia ahora se modifica y ya no está aquí abajo, esa ya no nos interesa porque se ha modificado y ahora la nueva resistencia se encuentra acá en la parte superior, ¿ok? Tenemos ahí la nueva resistencia, tenemos el micro rango que ya ha sido roto en este caso, tenemos un retroceso tras la ruptura y después la insistencia del precio en subir. Por ese motivo podemos volver a comprar cuando el precio pase esta resistencia nueva. Por ejemplo, podemos comprar después de este doji porque es un doji con el que el precio rompe, pero no puede terminar bajista, por lo tanto podemos comprar en esta próxima vela. Incluso podríamos esperar a que el precio retroceda, nos crea esta estrella de la mañana y podríamos comprar aquí en esta próxima vela también. Entonces, siguiendo esta estructura, podríamos ejecutar un par de operativas con alta probabilidad de éxito después de haber perdido una operación. Y eso pues en definitiva nos termina dejando también en beneficio. Acá les muestro este ejemplo porque hay estructuras que son un poco complicadas como esta que pueden llegar a darnos algunos problemas, pero no tenemos que perder la cabeza, simplemente tenemos que adaptarnos, ver si el mercado nos sigue presentando esa información a nuestro favor y buscar de qué manera podemos sacarle provecho, como acá por ejemplo donde ya descubrimos que al final el precio termina creando un triple suelo, un hombro cabeza a hombro y tras la ruptura del cuello pues el precio se dispara hacia arriba, retrocede y continúa con la tendencia alcista. Como siempre, estar atentos a la estructura que el mercado nos está mostrando. Aquí les voy a mostrar lo que sería un ejemplo de un fallo donde tenemos de manera adecuada máximos y mínimos cada vez más altos, pero de pronto tenemos un retroceso que termina rompiendo los últimos mínimos importantes. Entonces el precio rompe este mínimo, rompe este otro mínimo y hasta ahí abajo crea lo que sería un área de micro rango. Entonces ya rompió un par de mínimos, eso significa que la estructura se vuelve crítica y lo mejor acá sería evitar operar la ruptura del micro rango. En un principio tenemos este micro rango de acá, que también es una vela maestra. El precio rompe el micro rango, pero si nos damos cuenta no sigue subiendo inmediatamente. Lo que pasa en la siguiente vela es que el precio completa el retroceso, dejándonos atrapados en una vela bajista. Esto se puede evitar porque nos damos cuenta que la estructura ha sido modificada. La estructura ya no es esta de acá, donde se forma un micro rango aquí en la parte superior. La estructura ahora es esta de acá, donde el precio baja hasta aquí y aquí forma el micro rango. Entonces acá es mucho menos probable que el precio logre continuar con el movimiento alcista. En este ejemplo sí que logra continuar con el movimiento alcista y ahí podríamos nosotros buscar algunas compras. Pero lo que hacemos acá es evitar quedarnos atrapados en este movimiento de retroceso, porque la estructura no es adecuada y aquí lo mejor para nosotros es evitar operar. Acá les muestro otro ejemplo clásico de fallo. Por ejemplo, tenemos una tendencia alcista, el precio va creando máximos y mínimos más altos y de pronto nos termina creando este micro rango. Pero si se dan cuenta, este micro rango nunca rompe al alza, sino que termina rompiendo hacia la baja. Entonces, una vez ha roto hacia la baja el micro rango, pues lo dejamos de utilizar porque la estructura también ha cambiado. En este caso, pues no es utilizable para buscar compras. En este caso, pues el contexto cambia. Claro que sí, podríamos seguir apoyados en la acción del precio, esperar por ejemplo aquí una venta después de esta estrella de la tarde, después de esta envolvente o después del tercer intento del precio en subir podríamos buscar una compra, pero eso ya sería aplicando otras estrategias. La ruptura del micro rango no se puede aplicar acá. Ya como información adicional
para que ustedes puedan aumentar la probabilidad de éxito para operar esta clase de estructuras, quiero decirles que si el rango tiene más de 20 velas, ha dejado de ser un microrango y ha pasado a ser un rango normal. Por ejemplo, aquí tenemos una buena estructura alcista, pero pues si nos damos cuenta, todo esto de acá ya es mucho más de 20 velas, ¿ok? Esto tiene más de 20 velas, ya no se consideraría un microrango. También es muy importante esto de acá, que si el microrango es muy ancho, no es un microrango. Entonces tenemos que trabajarlo como si fuera un rango. Bueno, básicamente acá, lo que estamos viendo acá, no tenemos un microrango. El rango es ancho, está compuesto por varias velas hacia abajo, varias velas hacia arriba, entonces lo vamos a trabajar como un rango y no como un microrango. Entonces aquí de preferencia no aplicamos esa estrategia. Y pues también, antes de que se me olvide, esta tercera información adicional, y es que si la estructura no corresponde a un microrango, debemos de trabajarlo como cualquier otra estructura. Básicamente, aquí lo que les quiero decir es que busquen que sean microrangos compuestos por pocas velas, que no tengan demasiadas velas, porque al tener demasiadas velas puede llegar a ser confuso el análisis. Entonces, de preferencia, como este ejemplo bajista tiene pocas velas, eso es mucho mejor. Y este otro ejemplo alcista que tiene pocas velas en el microrango también es mucho mejor. Y así empezamos a ver muchas velas, hay que tener cuidado porque puede ser que ya no esté la estructura de microrango, sino que la estructura de un rango normal. Principalmente cuando el rango está muy ancho y tiene muchas velas alcistas y bajistas. Entonces en ese caso ya no aplicamos esta estrategia. Muy bien traders, este ha sido un video bastante corto donde les he explicado cómo operar las rupturas de los microrangos, que puede llegar a ser algo un poco complicado. Siempre si nos apoyamos con la acción del precio y la estructura del mercado le vamos a poder sacar provecho cuando lo veamos en el gráfico. Y bueno traders, ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden dejarla en los comentarios. Yo los veo en un próximo video. Cuídense traders, nos vemos.